Buenos días a todos. Les damos la bienvenida una vez más a otro capítulo, otro webinar de Poultry School. Hoy tenemos la participación de Daniel Guzmán, que es ingeniero de productos del equipo Big Noisman. Conozco personalmente a Daniel y hemos participado en varios proyectos juntos. Y pues para nosotros es un gran gusto, Daniel, que estés con nosotros. Y como parte de la filosofía de Poultry School, nuestra visión es poder aportar conocimiento técnico, conocimiento práctico, y creo que una de las fortalezas que maneja Daniel es esa practicidad. Entonces, hoy vamos a estar hablando de iluminación en avicultura. Pues Daniel ya ha hecho varias presentaciones en varios congresos internacionales. Entonces, mi estimado Daniel, el tiempo es tuyo. Adelante. Bien, bien, muchas gracias. Es un gusto para mí compartir con ustedes de este tema, un tema que yo siempre hago la broma que es un tema un poco oscuro, la iluminación, así que hablemos un poco de lo que sabemos y de lo que pensamos que es bueno implementar en galpones avícolas y la avicultura en general, ¿no? La iluminación es un reto, ya que hay muchos proveedores, algunos proveedores, digamos, comunes que usábamos antes en oficinas o en casa y ahora otros que se están dedicando a crear productos específicamente para la avicultura. Tengo una pequeña presentación aquí en la que quiero mostrar, entre otras cosas, cuáles son las nuevas tendencias que está viendo el mercado de la avicultura en cuanto a iluminación y qué cosas deberíamos pensar cuando estemos analizando un proyecto de iluminación. Entonces, primero quisiera empezar con algunos datos que nos ofrecen obviamente las líneas genéticas. Algunos ejemplos que voy a mostrar aquí, por ejemplo, este cuadro que está en la guía de manejo de Highline para aves blancas y podemos ver ahí un cuadro que puede resultar complejo para algunos a simple vista y nos muestra diferentes cosas en cuanto a la iluminación, nos muestra la cantidad de horas luz que necesitan las aves de acuerdo a su edad y también nos indica la intensidad de iluminación. Algunas de estas tablas nos dejan ciertas dudas y tenemos que preguntar directamente a las líneas genéticas exactamente qué necesitamos para nuestra región. Por ejemplo, el comentario que se hace acerca de la temperatura de color de la lámpara está en la parte de abajo que dice 2700 a 3500 Kelvin. Es un rango grande, digámoslo así, y tenemos que lidiar o saber exactamente dónde colocar nuestra iluminación. Así que también analizamos la intensidad de luz y, por ejemplo, en un galpón con jaulas, en una nave con jaulas, tenemos esos números ahí, 30 luxes, 20, 25 luxes, pero ¿qué significan en realidad? ¿Dónde necesito esa intensidad de luz? ¿En el comedero, en el pasillo, dentro de la jaula? Y esos son los retos que vivimos. Y, por ejemplo, también en la parte de pollo, en la parte de piso, encontramos otros datos, otras recomendaciones, cantidad de horas muy diferentes a las de ponedoras. Y también podemos ver la intensidad de luz recomendada de acuerdo a la edad. Hablamos de 25 luxes y luego de 5 a 10 luxes en la parte final de la producción. Y esto puede cambiar de línea genética a línea genética, por lo tanto nuestra iluminación dentro de las naves debe estar preparada para un amplio rango de intensidad de luz y algunas veces de temperatura del color de la lámpara. Esto lo muestro solamente para que veamos que no es un tema sencillo de hacer, no es un tema sencillo de calcular. Algunos hemos querido simplificarlo y colocar cualquier lámpara dentro de las naves, pero va mucho más allá que eso y esto tiene que ver con la fisiología del ave. Por ejemplo, esta imagen me ayuda a mostrarlo un poco y es la diferencia entre cómo ven la iluminación los seres humanos y las aves. Podemos ver aquí que los humanos tenemos, digamos, tres receptores de color, rojo, verde y azul, mientras que las aves tienen cuatro o cinco, depende de cómo se analice este tema, pero
Las aves en sí pueden ver un amplio rango, un rango más amplio, mejor dicho, del espectro de la luz. O sea, son animales que ven diferente a nosotros, por lo tanto perciben la realidad de una forma un poco diferente a nosotros también. Así que con esta diapositiva lo que trato de decir es que no porque yo entre a la nave avícola y vea todo iluminado a mi gusto bien, significa que las aves están teniendo una buena iluminación. Esto podemos analizarlo un poco más viendo estas gráficas, en la que, por ejemplo, podemos ver la longitud de onda y aquí vemos algunos ejemplos. Podemos ver la línea punteada amarilla es todo el espectro que cubre la luz del día, mientras que debajo de la línea naranja podemos ver lo que pueden ver las aves, el espectro de sensibilidad de las aves. Y debajo de la línea blanca, lo que pueden ver los humanos. Entonces, tenemos diferentes formas de ver, como se puede ver aquí. Y además, el espectro de la luz del día aprendemos en esta gráfica que es muy, muy amplio. Entonces, ¿qué iluminación tenemos que darle a las aves? Es un tema interesante. Hablando de aquello que era el color, pero ¿qué tal si hablamos también de la intensidad de luz? A veces no comprendemos el concepto por completo y pensamos de que estamos dando buena iluminación a las aves, pero en realidad es demasiada o muy poca. Y esto tenemos que tenerlo claro y a veces es con ejemplos sencillos que podemos entenderlo. Por ejemplo, aquí estas fotos que yo coloco son las fotos de un día soleado. Si ustedes están afuera al mediodía, un día soleado, tenemos alrededor de 100.000 luxes, o sea, la intensidad de luz que recibimos es muy grande. Mientras que abajo podemos ver la intensidad de luz que nos da una candela, una vela, que es la unidad de medida básica que es un lux. Entonces, estas intensidades de luz también juegan un papel. A veces yo he entrado a granjas en las que me dicen que hay mucha actividad de las aves y mil cosas y lo que podemos encontrar es que hay demasiada intensidad de luz. Están usando lámparas que, por ejemplo, se usarían para la oficina, que proveen 500 luxes y eso es demasiada iluminación para las aves porque recuerden en las líneas, en las fotos de las líneas genéticas que mostré al principio, los valores que mostrábamos eran 40, 60, 50 luxes. No eran, digamos, tan grandes como a veces pensamos que deberían ser. Entonces, entender la magnitud, entender cómo funciona ese tema, ¿no? Am, Hablando un poco ya de cómo la lámpara debe verse en las granjas, estaba usando este video, que espero se vea bien en la grabación. Este es un aviario y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las aves se mueven libremente en estos sistemas y las lámparas están al alcance de ellas, básicamente. O sea, estamos hablando de que las granjas son ambientes hostiles, no son una oficina, no son una casa donde nadie toca las lámparas o no se ensucian o no se lavan. En las granjas lavamos las lámparas, se golpean, las aves tienen contacto con ellas, entonces es un ambiente hostil. Por lo tanto, entonces, a donde los quiero llevar es que tenemos que ver el espectro de iluminación, es decir, el color de la lámpara, tenemos que ver la intensidad de luz, pero también tenemos que ver la construcción de la lámpara. Y para eso quiero mostrar algunos ejemplos, sobre todo para que entendamos en qué consiste o cómo se debería ver el manejo de las lámparas. La lámpara como tal debería tener ciertos índices de protección adecuados para las granjas. Generalmente los equipos que colocamos, como ventiladores o controladores eléctricos, etcétera, tienen una alta protección. Lo mismo tiene que pasar con las lámparas. Una recomendación que yo daría es que por lo menos pidamos a nuestro proveedor de lámparas que tenga una protección IP69K. ¿Qué significa IP? Bueno, es el International Protection Degree, es como un grado, un nivel de protección. Y los números indican protección, el nivel de protección que tiene contra polvo y contra agua. Así que el número 6 indicaría que no entra ninguna partícula de polvo en la lámpara y el número 9 K indica que puede soportar
chorros de agua caliente a alta presión. En el mercado se van a encontrar muchos IP6 algo, puede ser IP65, IP64, etcétera. Pero ese segundo número es la clave porque recuerden que en la granja hacemos muchos lavados, hay mucha interacción con el agua. Entonces es importante que tengan lo más alto posible el número de abajo, que es la 9K, digamos. ¿Ok? Otra cosa respecto a la construcción de las lámparas es el conector como tal. No solo la lámpara tiene que ser IP69K, sino también el conector, porque ¿de qué sirve que la lámpara esté protegida contra agua, pero donde yo haga las conexiones no esté protegida contra el agua? Esto es un gran tema porque, como sabemos y como hemos visto en nuestras granjas muchas veces, podemos ver que se hacen conexiones como la que se ve aquí en la parte derecha de la pantalla, en la en la que tenemos cables conectados con cinta adhesiva, con cinta aislante eléctrica, lo cual funciona tal vez un par de días, pero luego si ustedes abren esas cintas se van a topar con mucha humedad y cosas que dañan o pueden dañar las lámparas a largo plazo o generar falsos contactos que pueden ser un gran problema. Lo más moderno ahora es usar este tipo de conectores que estamos mostrando, solo algunos ejemplos, pero son conectores ponchados que entran a presión o conectores inteligentes en los que solo pelamos el cable y lo introducimos en el conector y él se cierra, eh, digamos, de una forma más hermética, más sellada, y no estas conexiones o empalmes que hacemos muchas veces en la granja. Entonces, la instalación es otra parte importante del proceso de elegir una lámpara. Reforzando lo que hablaba al principio de la parte del color, este es un reto porque hay muchas tendencias en el mercado, muchos colores, muchas personas hablando de luces de color azul o luces de color rojo o incluso de blanco cálido o blanco frío. Y es muy interesante los diferentes estudios que están mostrando. Todavía estamos recopilando información en cuanto a qué es lo mejor o qué es lo peor en estas áreas. Sí sabemos, por ejemplo, de que animales en reproducción definitivamente necesitamos una lámpara que pueda venir del blanco cálido al blanco frío para poder simular la luz del día y así estimular ciertas tendencias del ave como en la parte reproductiva. Sin embargo, en otras áreas, creo yo que la lámpara que más se está utilizando y la que mejores resultados ha dado en general ha sido la lámpara de blanco cálido, ya que como pueden ver en esta gráfica, en la parte de arriba, en la derecha, veo la gráfica del espectro que cubre la lámpara de blanco cálido y abajo puedo ver algo un poco más comparativo entre bombillos normales o lámparas fluorescentes y podemos ver cómo la lámpara blanco cálido cubre un espectro mayor y para recordar la gráfica que mostré al principio, ese espectro mayor que cubre la lámpara se parece mucho o se acerca mucho a lo que las aves pueden ver o interpretar, digamos, del espectro de la luz. Esa es la sensibilidad de la luz. Entonces, esta lámpara nos ayuda en esa parte, en acercarnos un poco más a lo que el ave puede ver. Hay diferentes tendencias. Hay gente hablando de colores azules o para incentivar, por ejemplo, el consumo, la actividad y también colores rojos, por ejemplo, para bajar la intensidad, digamos, la agresividad, entre otras cosas. Sin embargo, una lámpara que puede proveer ambos lados, digamos, del espectro podría ser esta. Una de las cosas que decía al principio era la intensidad de luz, pero la intensidad de luz depende de dónde coloquemos las lámparas y también de cómo sea el,
el diagrama polar o cómo es la influencia de la lámpara en sí en la iluminación. Al colocarle un lente o una tapa a la lámpara, a la fuente de luz, conseguimos diferentes comportamientos de la iluminación y eso va a afectar directamente la intensidad de luz en el suelo o en el área que queremos iluminar. Una lámpara común podría parecerse a la de arriba, mientras que lámparas un poco más complejas con lentes más interesantes pueden hacer diferentes formas. La luz se puede mover de formas diferentes, entregando una intensidad de luz diferente en el piso. Generalmente todos podríamos pedir este diagrama polar se llama, al proveedor de iluminación y con él y con esa fórmula que muestro a la izquierda poder calcular cómo se va a comportar la intensidad de luz en determinada posición o determinada distancia de la lámpara. Ahí ven la gráfica cómo está la fuente de luz y hasta dónde quiero medir. Suena complicado, y eso está claro, no podemos hacer las mediciones de esta manera a mano porque nos tardaríamos mucho tiempo, pero tenemos algunos softwares, algunos programas que nos permiten hacer la simulación y el diseño. Y esto es otra cosa que quiero recomendar, es simular la iluminación. Todos los proveedores de iluminación tienen que tener un archivo que permita la simulación de las lámparas. Este archivo se va a meter en un programa, el cual va a interpretar ese diagrama polar y lo va a simular para nosotros en un plano. En la esquina superior derecha yo muestro cómo, cómo tenemos un plano de un galpón, por ejemplo, de pollo, y podemos ver la intensidad de luz en los diferentes puntos marcados con color. Los puntos de color más oscuro o de verde más oscuro podrían ser los de mayor intensidad de luz, por ejemplo. Igual lo hacemos en jaulas, pero aquí pueden ver el programa, estos tipos de programas existen y son fáciles de usar. Este que están viendo en pantalla se llama Dialux y es gratis, no tiene ningún costo. Los proveedores de iluminación pagan para tener sus archivos dentro de este sistema y entonces no tiene ningún costo para el usuario. Podemos colocar nuestras lámparas, la cantidad de líneas que querramos y simular la intensidad de luz. Y en la parte de abajo podemos ver esos números que dicen 50, 60, 70 luxes. Aquí pueden ver, por ejemplo, una simulación en un galpón de jaulas, que también es posible hacerlo. Se simula un objeto, puede ser un nido, puede ser una jaula, puede ser un aviario, no hay ningún problema con eso y simulamos en diferentes alturas, sobre todo para proveer esa intensidad de luz que buscamos principalmente en la línea de comedero. Aquí pueden ver, este es un proyecto real y cómo se ve, y los colores más anaranjados, más fuertes, indican una mayor intensidad de luz. Esto nos ayuda a ver cuáles serán los focos de más intensidad de luz, cuáles serán los que menos intensidad de luz tendrán y cómo podemos, digamos, mejorar esas partes, agregando más lámparas o quitando lámparas. No siempre la solución es poner más lámparas. Algunas veces la solución es quitar lámparas. Por último, y no menos importante, es con qué medimos, ¿no? Aquí estoy mostrando yo algunas imágenes de un sistema de medición que nosotros usamos, que todos nuestros técnicos tienen, que es el medidor BD-Lux, le llamamos nosotros. Y este medidor, y hay muchos en el mercado, otras marcas también tienen los propios, nos permite primero medir la intensidad de luz en luxes, lo cual va a ser importante, pero también necesitamos un medidor que nos permita ver muchas más cosas, por ejemplo, que nos permita ver si nuestras lámparas están parpadeando o en qué rango estoy del espectro de la iluminación. Entonces, este tipo de herramientas son importantes y la medición en iluminación es totalmente importante, sobre todo en galpones de crianza o en galpones donde estamos teniendo ciertos problemas de producción. La iluminación es parte de la solución la mayoría de las veces. Entonces, haciendo buenas mediciones, nos vamos a dar cuenta de cómo está la iluminación. Por ejemplo, en pollo, no debemos dejar que nadie
nos diga que nuestra iluminación está mal, si están midiendo a la altura, por ejemplo, de su pecho o a la altura del ser humano. La persona tiene que agacharse, como muestra la foto de la derecha, agacharse a nivel de las aves y ahí realizar la medición para conseguir un buen análisis, para poder entender, digamos, cuál es la iluminación que está experimentando el ave como tal. También en ponedoras, como ya dijimos, uno de los puntos más importantes es el canal de comedero, y aquí podemos ver la iluminación que se está mostrando en estos sistemas y cómo el canal de comedero se ve bastante iluminado. Sin embargo, aunque se vea iluminado, debemos hacer mediciones. Este aparato que ven aquí de color negro es uno de los medidores que yo utilizo. Lo dejo ahí colocado en el canal y tengo que alejarme lo suficiente para que mi propio cuerpo no cause una interferencia en las mediciones, ¿no? Buscamos una buena intensidad de luz en todos los comederos de forma lo más uniforme posible. Otro punto importante, hablando también de jaulas, es crianza. Tenemos que manejar muy bien la intensidad de luz. No se nos puede pasar la mano con la intensidad de luz en crianza, ya que podríamos tener problemas en producción. Si aplicamos demasiada intensidad de luz en crianza, vamos a necesitar aplicar mucha más intensidad de luz en producción. Así que mucho cuidado con manejar la intensidad de luz en crianza de ponedoras, sobre todo. Y bien, esas son mis recomendaciones, haciendo un pequeño resumen de lo que quería compartir es, primero, veamos la distribución de la iluminación, es muy importante, una de las cosas más importantes para nosotros es la uniformidad, asegurarnos de que tenemos la misma intensidad de luz en toda la nave, con una diferencia de un 10-15% sería ideal. Luego, iniciar conversaciones o poder ver eh, qué temperatura de color necesitamos en la nave, es decir, qué temperatura de color vamos a usar, si son reproductoras, necesitamos todo el espectro, qué es lo que tenemos que hacer. Tercero es la resistencia y protección de la lámpara, tener una lámpara que sea lo suficientemente fuerte para resistir chorros de agua a alta presión y caliente, así mismo como sus conectores también tienen que ser resistentes. Estamos en un ambiente hostil, que son nuestras granjas, mucho polvo, mucha agua, mucha humedad, etcétera. También verificar el diseño y tipo de conexión. Estamos en un tiempo en el que tenemos que hacer nuestras conexiones lo más rápido posible, donde no podemos perder, digamos, tiempo en la parte de conexionado. No podemos estar haciendo conexiones con cinta adhesiva, aislante, entre otras cosas. Entonces, revisar qué conector y qué forma de conexión va a tener esta lámpara para que sea lo más inteligente y rápido posible. Y luego hacernos de equipos de medición. Tener equipos de medición para iluminación es completamente necesario. No solo vamos a hacer la simulación al principio, sino que vamos a comparar la simulación con las mediciones que tomemos. Podemos adquirir diferentes equipos, por ejemplo, ese que está en la foto a la derecha es de la marca OPPL y es muy bueno porque es inalámbrico, fácil de usar. También hay muchas opciones y cualquiera que tengan les va a servir para darse una idea de cómo está la iluminación en sus granjas. Sí, sin más que compartirles, solo quiero dejarles aquí esta imagen para que de alguna manera podamos eh, hacer todas las preguntas antes de poder adquirir una iluminación y obtener el mejor de los resultados en nuestra producción. Le doy gracias a Poultry School y a todos por haberme escuchado y les agradezco por permitirme participar en este foro. Daniel, muchas gracias. Yo creo que parte de nuestra misión es proveer información, como lo dije al principio, información práctica, información que se pueda digerir y lo más importante, creo yo, es que se pueda poner en práctica. Una pregunta, Daniel. Ahorita que en tu rol y en tu perfil estás pudiendo ver varios países, hay una tendencia
en otro capítulo que Poetry School, que lo pueden ver, estuvimos hablando con la empresa Dandy, de la empresa que produce trampas de luz. Eh, Producir broilers totalmente oscuro, Daniel. Y ya es una tendencia en Latinoamérica. Yo personalmente la empecé a ver en Colombia hace algunos años, que oscurecen totalmente la caseta. Obviamente traíamos eso más para reproductoras, pero entendemos que ya es una tendencia que se está dando en broilers. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que esa es la manera adecuada o cuál es esa perspectiva tuya personal con la experiencia que ya tenés en el mercado? Sí, hemos visto diferentes tendencias. Obviamente el mercado de pollo es uno de que crece rápidamente y va a mucha velocidad, así que estamos probando diferentes cosas, diferentes am, tecnologías, cosas que hacer. Y yo he visto esto también, he visto galpones completamente sellados, digamos, con trampas de luz. También he visto algunos otros híbridos en los que se colocan sombras, de tal manera que, por ejemplo, la iluminación que viene natural, que viene de los extractores, por ejemplo, no afecte tanto el desarrollo del ave. Entonces, es interesante poder ver esos temas y yo creo que tanto vamos a seguir aprendiendo de estos temas ya que la industria va creciendo muy rápidamente en la parte de pollo. He visto ambos, la tendencia está, así que yo creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta y ponerlo en la toma de decisiones de la iluminación. Una iluminación va a funcionar mucho mejor si eliminamos la intervención, digamos, o la influencia de la luz exterior. Nos va a permitir controlarlo de una mejor manera. Otra, bueno, yo creo que también hay alguna justificación en las personas que han implementado estos sistemas productivos y al final del día es rentabilidad, porque obviamente esto infiere, digamos, en las inversiones iniciales. Por ejemplo, una vez me tocó en Brasil ver que hasta el cielo falso era negro, por ejemplo. O sea, que ya oscurecían el techo falso, ya no era de novatina o de lámina, sino que lo trataban de hacer negro por esa misma tendencia, cortinas negras cuando no es pared sólida. Entonces, creo que hay demasiados factores, escuchando tu presentación, la avicultura nos ofrece esa diversidad de factores y cuando, digamos, un productor está haciendo una caseta nueva, digamos, el rubro de iluminación puede ser muy bajo, hablando de inversión comparado con ventilación, abanicos, controladores, pero lo que me llamaba la atención escuchándote es lo que puede influir la toma de decisión de un sistema de iluminación adecuado a largo plazo. El no tomar una buena decisión desde el principio, lo que puede influir en tus parámetros productivos. Sí, ¿Cuál es yo tu creo que opinión sobre eso? yo creo que es un parámetro, digamos, interesante la iluminación, ya que cuando hay un problema en granja, pues la gente empieza a revisar y dice, bueno, revisemos nutrición, ok, revisemos ventilación o temperaturas y luego hablan de la iluminación entre el segundo y el tercer factor de que puede estar afectando algún problema de producción. Entonces, es muy importante, digamos, todo lo que decías de planear la nave pensando en la iluminación, ¿no? Por ejemplo, decías lo de los fondos negros en la parte del techo o en las cortinas de los laterales. Todo eso, digamos, tenemos que planearlo y tenemos que simularlo también en los softwares que yo mencionaba, porque, por ejemplo, si tú pones un techo falso de color negro, no es lo mismo que un techo blanco. El blanco va a reflejar más la iluminación y va a cambiar la Vale. iluminación dentro de la nave. Entonces, es un tema muy interesante. Como decía, puede ser el segundo o tercer factor que la gente revisa cuando tenemos un asunto en la granja. Así que, ¿por qué no revisarlo también de entrada y colocar una lámpara que sea, que nos permita, digamos, tener esa seguridad en cuanto a iluminación, intensidad de luz y también durabilidad? Sí, yo creo que el tema, Daniel, como también que lo mencionabas, el tema seguimos aprendiendo.
Creo que no sé si vos has encontrado algunas fuentes de investigación, no sé si creo que algunas universidades, no sé si en Estados Unidos o en otros lados hacen desarrollo que de tecnología, pero creo que el desarrollo tecnológico está más en las casas comerciales, desarrollando productos nuevos para el mercado, desarrollando innovaciones, prueba y error. Para nuestra audiencia, Daniel, ¿hay alguna fuente o hay alguna universidad que vos puedas recomendar si nuestra audiencia quiere ahondar más en el tema o la información sigue estando en las casas comerciales en las que suministran los sistemas de luz? Yo creo que es un círculo, ¿no? Todos empujamos en el mismo sentido. Yo creo que productores también están haciendo estudios, análisis o comparativas, tenemos muchos clientes que colocan un tipo de lámpara diferente en cada nave, tienen dos o tres y están viendo cuál es el que le da mejor resultado. Definitivamente hay universidades haciendo estos estudios. La Universidad de Georgia, por ejemplo, he visto varias presentaciones del doctor Fairchild y también de Sarik hablando de estos temas, hablando de tiempos, hablando de intensidad de luz y ese tipo de cosas. También las líneas genéticas obviamente nos dan también muchos aportes en la parte de cómo Así es, funciona su genética de acuerdo a la iluminación. He visto reportajes de Cobb, de Highline hablando de diferentes temas y cómo una lámpara de un color puede afectar de otra forma. Eh, hay mucha información ahí afuera y yo creo que estamos muy cerca de llegar a puntos en los que podemos establecer conclusiones. Tal vez no estamos ahí todavía, no sabemos exactamente, digamos, cuál es la intensidad. Viste que hablaba de que todas las líneas genéticas hablamos de rangos, depende de total. muchas otras cosas, pero estamos muy cerca de entenderlo completamente el tema. Sí, bueno, ok. Daniel, yo te agradezco muchísimo, agradezco tu tiempo, agradezco toda la información que compartiste. Este video va a quedar abierto, va a quedar en nuestra librería. Vuelvo a insistir, es nuestra visión y nuestra misión poder tener una librería virtual en donde en este caso, la presentación fue en español, pero nosotros tenemos una visión a nivel mundial, también tenemos material en inglés, en donde queremos aportar cosas prácticas, Daniel. Entonces, cuando De- hagamos esta publicación, vamos a poner tu tag. Si alguien de nuestra audiencia ya se quiere acercar a tu persona, ya se pueden comunicar por las redes sociales. Y muy agradecido, Daniel. Agradezco tu tiempo y agradezco tu valiosa información. Súper. a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Abrazo. Bye.